vamos a seguir con la siguiente mesa. Cambiamos un poco de rumbo. Esta segunda mesa se titula Tecnología para el bien común, diálogo, derecho y ciencia y presentación de guía y mapa interactivo. En este caso vamos a centrarnos ya más en en este caso sobre ya el uso de las nuevas tecnologías. Se habla de diferentes tecnologías, también se presentará en parte la guía, un mapa interactivo. En este caso han hecho parte de las personas que hoy la van a presentar. Y bueno, una vez más me sumo al agradecimiento realizado a Rosa, porque la verdad que ella es la artífice no solo de la sesión de hoy, sino además de todo el ciclo de tanto de píldoras, de sesiones que se están haciendo en el marco de, en este caso, de red.es. Así que, porque aterrizar esa idea de red no es fácil, en el sentido de que requiere mucho trabajo, y ese trabajo se lo ha cargado, por no decir el 100%, el 99% ella. Así que bueno, que no es sencillo. Y nada, sin más, voy a empezar primeramente bueno, a mí me pone Valeriana, pero creo Valeri o Valeriana Naranjo Ornedo. Primero ella hará una presentación y posteriormente daremos un turno de palabras porque se tiene que ir. Y ya posteriormente pues seguiremos con el resto de personas. Por lo que se refiere a Valeria Naranjo Ornedo, ella es catedrática del Departamento de Derecho y Comunicaciones de la UPV, es directora y fundadora del grupo Computer Vision and Behavior Analysis Law, y además también es cofundadora de la spin-off Articode Intelligence. Tiene mucho más currículum, pero ella misma me dijo que si redujamos el currículum y directamente vayamos a la presentación. Así que, Valeri, cuando quieras, te oímos todo y todas. Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias también a Rosa por invitarme. Yo lo que pasa es que estoy fuera, estoy dando un curso fuera. Se está aquí muy bien, ¿eh? Estoy en Mallorca, pero de verdad que os prometo que dando un curso y solo tenía media hora, pero Rosa insistió en que aunque fuera online le interesaba que hablara un poco sobre este tema que ella me propuso. Yo no es un tema del que suelo hablar porque yo directamente en la UPV a lo que me dedico es a enseñar a ingenieros, a profesionales que van a ser profesionales STEM en cómo desarrollar su trabajo, pero bueno, intentaré dar un poquito una pincelada de lo que hago en la dimensión social también para intentar no solo enseñar la tecnología a mis alumnos, sino también algo más, ¿no? Ir algo más allá. Entonces, bueno, voy a hablar lo mínimo posible porque me están esperando ya en clase, pero voy a compartir un poco la presentación que había preparado y le había llamado, bueno, pues como Rosa me pidió que hablara sobre inteligencia artificial, que es mi disciplina tecnológica a la que me dedico, no sé si veis la presentación. Sí, sí. Sí, se ve. Vale, vale. Ética y formación humanística en estudiantes STEMs. Y voy a hablar un poquitín, voy a rescatar un poquitín de qué es la IA, más en la dimensión de por qué lo que hacemos realmente se llamó inteligencia artificial, que a mí no me gusta nada, porque esas palabras, por qué ese área de conocimiento, por qué se creó. Y luego pasaré a hablaros de la ética en la IA y por qué la inteligencia artificial está presente en nuestro día a día, ya es una realidad y por eso tenemos que formar a los estudiantes que desarrollan la IA, no solamente la parte tecnológica. Y finalmente también, por petición de Rosa, voy a hablar un poquito sobre mi experiencia como profesora de carreras STEM y qué pasa con el papel de la mujer ahí y por qué es importante, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, un poquito de breve contexto de qué es la IA. Y la IA, digamos que muchos autores atribuyen la creación del término inteligencia artificial a Alan Turing, porque él propone la primera vez eh, cómo se tiene que, digamos, testear, cómo se tiene que validar que un sistema tiene inteligencia artificial, según él, ¿vale? Que es la máquina, él propone la máquina universal de Turing,
en el año 1947 en una conferencia en Londres y luego escribe un artículo en 1950 que se llama, ese recorte que tenéis ahí, Computing, Machinery and Intelligence, donde propone qué es lo que hay que hacer, se baja al terreno práctico de qué es lo que hay que hacer para validar si un sistema es inteligente o no, si una máquina es inteligente o no. Y entonces él lo que dice es, bueno, pues el test de Turing consiste en que tú pones una habitación separada, cerrada, en una habitación una máquina, en una habitación un humano, y hay un humano fuera que no ve lo que hay ni en A ni en B, ¿vale? Y el humano C pide que haga una tarea tanto a A como a B, y si es incapaz de diferenciar si la tarea, el resultado lo ha resuelto un humano o lo ha resuelto una máquina, pues según Turing eso es inteligencia artificial. La máquina A tiene inteligencia artificial. Después de que Turing en 1947 propone esto, ha habido un montón de pros y contras sobre esta definición de la inteligencia artificial. Y una que me gusta mucho y que por eso os la pongo aquí es la de Sherlock en su publicación Mentes, Cerebros y Programas, que lo publica también en un artículo en esta revista en 1980. Él es contra el test de Turing y entonces él habla de él propone la habitación china. Entonces, la habitación china consiste en que tienes una habitación cerrada donde solamente hay un agujerito para meter lo que quieres que te traduzca, traducciones. Dentro de esta habitación lo que se hace, por eso se llama la habitación china, son traducciones a chino. Entonces, tú metes por la entrada, por el agujerito de la entrada, cosas o palabras en chino y lo que hay dentro de la habitación te tiene que traducir a, a palabras, por ejemplo, en inglés o en castellano. ¿Qué pasa en esta habitación china? Que la persona que está dentro, y de hecho es una persona, llámale máquina, no tiene ni idea de traducir chino a castellano, por ejemplo. Entonces solamente tiene como un manual de símbolos donde puede traducir de chino a castellano. La idea de Serle en este momento es ir en contra de Turing para decir que no por hacer una tarea como la haría un humano, por ejemplo, en este caso, un humano que supiera muy bien traducir de chino a castellano, quiere decir que lo que hay dentro es inteligente, que comprende exactamente la traducción de chino a castellano, ¿vale? Esa es la idea. Esto lo quería poner aquí porque para mí, yo que me dedico a esto, digamos que el gran mal para que no le tengamos miedo o para que le tengamos miedo, como decía antes Rosa, a la inteligencia artificial es precisamente cómo se llama. Inteligencia artificial, es que esas palabras tienen una connotación para mí muy mala. Artificial, como que la inteligencia es natural, no artificial. Y entonces, como que me da miedo pensar que una máquina puede quitarnos el trabajo, puede ser mejor que un humano. Para mí, lo que nosotros hacemos y lo que hacemos hoy en día es analizar datos, automatizar tareas a través de algoritmos, programas que analizan esos datos. Me gusta mucho más análisis de datos que inteligencia artificial. Bien, pues de todas formas, en ese momento ya, y es por lo que empieza en la conferencia de Dartmouth en 1956, todos estos científicos, capitaneados por John McCarthy, crean esa nueva área que le llaman inteligencia artificial. Si lo hubieran llamado análisis de datos, pues para mí hoy en día tendríamos menos miedo a esta, digamos, rama, ¿no? Y a esta nueva tecnología que nos viene persiguiendo, ¿no? Que ya está dentro de nuestras vidas. También quería haceros un inciso en dos palabras o en dos términos que están hoy en día también muy en boga, que son la inteligencia parcial y la inteligencia total. ¿Qué es eso de la inteligencia parcial? Pues es analizar datos, que es lo que hacemos la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto, pero para realizar tareas concretas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en sistemas para, que ayudan en el diagnóstico a médicos. También hay otra persona en la mesa que creo que se dedica también a lo mismo, ¿no?
Pues estos son inteligencias parciales, son análisis de datos y lo tenemos en nuestras vidas, por ejemplo, sistemas de recomendación de Netflix, cuando Netflix nos dice, también puede gustarte esto, porque tú has visto una serie y te busca entre las series que tiene una serie que se parezca. Esos son sistemas de recomendación o cuando Amazon, porque has comprado una plancha, pues te recomienda otro tipo de planchas o otro tipo de electrodoméstico en función de lo que tú has ido pues comprando en este sistema, ¿no? Pues eso son tareas de inteligencia artificial, porque se ocupan de realizar tareas concretas. Pero desde que aparecen en nuestras vidas inteligencias artificiales, entre comillas, ya sabéis que no me gusta la palabra, como ChatGPT, ahora hay muchos diferentes a ChatGPT, ChatGPT el que más conocemos, pero Copilot, Claude, Gemini, cada gran, digamos, cada gran empresa tiene su propio ChatGPT. Entonces, como se piensan estos nuevos sistemas, es para que tengan inteligencia total, es decir, que no solo sean capaces, que a ti te dé la sensación de que quien está detrás de esa aplicación, que no es más que un software, una aplicación, no es una máquina, sino que es un humano que te está hablando, pero en realidad no lo es. Simplemente son algoritmos, ecuaciones matemáticas, análisis de datos que a partir de analizar millones de datos son capaces de darte la impresión de que lo que hay ahí es un humano, pero que no es una máquina. Y bueno, claro, la presencia, esto es una realidad. Cada vez hay más noticias sobre IA en la sociedad, no solamente el chat GPT, que ya lo usa todo el mundo, que ya es algo que tenemos que luchar. No sé si habéis visto últimamente una noticia en la prensa o en Telecinco, creo que salió sobre el director de mi escuela, de la Escuela de Telecomunicaciones, presentando nuevos sistemas que tenemos que ahora que utilizar para detectar que un alumno tiene un móvil escondido y que no está haciendo una foto al examen y mandándola a una inteligencia artificial, bueno, a un chat GPT o similar, para que le diga las respuestas del examen. No solo eso, sino también en sistemas, por ejemplo, como lo que hacemos nosotros de ayuda al diagnóstico, de ayuda a la detección del cáncer, etcétera. Aunque os digo que aunque parezca que esto está a la vuelta de la esquina y que lo tenemos ya implantado, esto no es así, porque para implantar un sistema, las noticias porque son muy, parece que ya en los hospitales tienen un sistema de IA ya funcionando para todas las cosas, pero no es así, porque hay que pasar muchos controles, el marcado CE en Europa o la FDA en Estados Unidos, para que con muchos test, para que te den, digamos, la acreditación de que un sistema puede, por ejemplo, ser usado por un médico en su práctica clínica. Pues eso, lo que os comentaba, que cuando hablamos de IA, de inteligencia artificial, no solamente pensamos en modelos, en datos, en automatización, porque hoy en día va mucho más allá. Y importa, es muy importante porque hay empresas que ya es clave el análisis de estos datos en la toma de decisiones, tanto en salud como en seguridad, como en educación y como en diferentes tipos de empresas. O sea, que la IA impacta de lleno en nuestra sociedad el día a día porque se ha convertido en una tecnología pues social. Entonces eso, por supuesto, tiene unas implicaciones a nivel educativo. Y cuando yo me planteo y formo a mis alumnos, la pregunta es, ¿formamos personas que solo saben construir tecnología o por contra también tenemos que formar personas que se pregunten para qué voy a hacer esta tecnología, para quién y con qué consecuencias? Esa es la pregunta que nos hacemos. Hablaros un poquitito solo de la IA y su impacto social para, de alguna manera, fundamentar que se necesita una educación ética y humanística en estas profesiones que se dedican a hacer, pues, por ejemplo, en mi caso, sistemas de inteligencia artificial. Y solo deciros unos grandes números, y es que la IA ya no es un futuro, sino que es presente, porque, por ejemplo, el 88% de las organizaciones hoy en día dicen usar la IA en al menos una función de su negocio. Esas estadísticas son de 2025 frente a solo el 55% en 2023. O sea que crece exponencialmente. Y se han gastado 33,9 mil millones de dólares en inversión privada
para la IA generativa, que es la IA, por ejemplo, que utiliza pues el ChatGPT, un 20% más que en 2024 y el 21,3% más de menciones de la IA, por ejemplo, en procedimientos legislativos. ¿Y por qué hablar de la ética en la IA no es opcional? Pues porque la IA, como os decía, no solamente procesa información, sino que también distribuye oportunidades y riesgos de gran relevancia. Influye en decisiones críticas y también tiene una serie de problemas. Por ejemplo, puede amplificar sesgos existentes y deshumanizar decisiones, y también nos puede dar la falsa sensación de objetividad porque lo que hay detrás de la inteligencia artificial son ecuaciones matemáticas. Entonces tú puedes pensar, o mis chavales que les explico en clase pueden pensar que como una ecuación matemática que es objetiva, que son números, puede llevarte o a una conclusión errónea o a un problema de sesgo o a un problema de los que tiene la IA. Y sin contar con lo que antes también ha mencionado Rosa, de que la recopilación masiva de datos que se necesita para entrenar un modelo de IA tiene que estar en vigilancia constante y es una invasión también muchas veces a la privacidad. Bien, pues aquí solamente algunos ejemplos de sesgo muy famosos. En uno de los primeros sistemas de IA que hizo Google, eh, que era público, pues tuvo que pedir perdón porque entrenaron un sistema de IA donde había una serie de categorías, tú ponías una imagen y te las clasificaba en las categorías con las que ellos habían entrenado, y en esas categorías había personas, había gorilas, había monos, había otro tipo de clases, por ejemplo, caballos, perros, pero lo que pasó con ese sistema, como la clase persona, la categoría persona no había estado entrenada con personas de raza negra, pues entonces la clasificaba, por ejemplo, en este caso, con gorilas. Y la noticia fue: Google pide perdón por confundir a una pareja negra con gorilas. O también sesgos pues machistas, ¿no? Racistas, machistas. Por ejemplo, cuando enfermeras, mujeres y médicos, siempre clasificaba la IA a enfermeras como mujeres, o recomendaba a chicas estudiar enfermería mientras que a chicos estudiar medicina. Pues con todo esto, siempre dedicamos, y desde el principio, no solo como una coletilla final en nuestras clases donde preparamos ingenieros para desarrollar sistemas de IA, siempre tiene que estar muy presente todos estos problemas éticos que pueden llevar a problemas sociales. O, por ejemplo, bueno, por no hablar de la utilidad de la IA, ¿no? Para noticias falsas o para un montón de aplicaciones que no son para lo que en realidad están pensadas estas tecnologías. Y también hay una base institucional, ¿no?, para la formación en STEM y la necesidad de una dimensión humanística. Por ejemplo, la UNESCO publicó en 2023 su guía sobre IA generativa en educación, ¿vale? Y propone un enfoque que sea más ético para su validación pedagógica. Por ejemplo, la Comisión Europea también subraya que el rápido aumento de la IA exige que nosotros los docentes tengamos una comprensión básica en inteligencia artificial y que enseñemos a nuestros estudiantes. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes no les oculto que, por ejemplo, para programar un sistema de IA pueden usar el ChatGPT, por ejemplo, o ahora Claude, que es otro sistema que ayuda muy bien a programar, sino que les enseño cómo tienen que hacerlo con eso. Y bueno, también la OCDE pues también insiste en que la educación debe preparar al alumnado para usar la IA de forma responsable y ética. Es decir, no podemos dar la espalda a esto, sino afrontarlo y enseñarles a aprender primero nosotros y enseñarle a ellos a usarlo. Y claro, como complemento de esta formación en STEM, pues también hay que entender el impacto social, los límites y los riesgos que tienen estas nuevas tecnologías, y enseñar a nuestros alumnos no solo en estas capacidades específicas, ¿no?, de cómo saber programar un sistema, sino en capacidades transversales, pues en tener pensamiento crítico, en la capacidad de detectar sesgos, en también ese diálogo que tiene que haber entre la técnica y la ética.
Y en cuanto, ya para terminar, en cuanto a la mujer y la ciencia, esta cuestión, ¿no?, de equidad y calidad, a mí la verdad es que me sorprende este tema porque cuando yo estudié telecomunicaciones, que fui de la tercera promoción ya hace muchísimos años, en mi clase había como el 50% de chicas y el 50% de chicos, ¿vale? Voy a decir el 40 versus 60, por no decir el 50. Y hoy en día yo me encuentro en mi clase en menos del 10%. Algo está pasando, que es al revés de lo que estamos intentando que pase. Algunos números también, datos sobre la representación de las mujeres en la ciencia. Pues el 31,7% del personal investigador a nivel mundial, solo eso son mujeres. Y solo el 35% de los titulados en el mundo son mujeres. Bueno, en la Unión Europea aún menos, el 32,8%. En los países del G20 las mujeres ocupan un 22% de los empleos STEM. Y en España las mujeres representan solo el 31,2% en el sector empresarial frente, bueno, en el sector investigador un poco más, el 39,6% y el 43,7% en educación superior. Pero ¿por qué es tan importante, por ejemplo, en mi área que haya mujeres? Solamente por una cuestión de número. ¿Por qué queremos aumentar estos números si a lo mejor hay mujeres o a la gran mayoría de las mujeres no les gusta? No hay que forzar si no te gustan las matemáticas y la física. Primero, que eso no es así. Segundo, que lo que tenemos que hacer, y estamos en ello, en la Universidad Politécnica, por ejemplo, hay un programa de visibilidad de mujeres en la ciencia, dar reconocimiento a mujeres, dar confianza en lo que hacen las mujeres en la ciencia y en este caso en las profesiones tecnológicas y sobre todo también pues enseñar referentes, ¿no? Para que las chicas vean que no solo es una cuestión de números, no solo queremos aumentar los números, sino que estas profesiones pues ayudan desde, por ejemplo, yo lo que hago, que es ingeniería, inteligencia artificial para ayudar a la salud, por ejemplo, es mi línea principal de investigación, pues que también con eso podemos ayudar o podemos construir pues un mundo mejor y que hay referentes también femeninos. Pero sobre todo también porque hablar de mujeres en la formación y la profesión científica también significa hablar en quién en el futuro va a diseñar la tecnología y cómo una mujer también va a participar en la producción del conocimiento y de las experiencias, y eso es importante. Por ejemplo, hay un ejemplo muy significativo que siempre se pone de ejemplo cuando hablamos de estos temas, y es que en el desarrollo para validar la seguridad de un coche, pues como los equipos que validaron los primeros coches eran los airbags y todo eso eran solo hombres, ese equipo de ingenieros, pues no pensaron, por ejemplo, en que la anatomía, altura, dimensiones de una mujer es diferente a la de un hombre. Y a lo que eso, entonces hacían los test, la validación de los automóviles con muñecos que solamente eran de las dimensiones y anatomía masculina. Entonces eso llevó a que los primeros sistemas de automóviles, pues cuando había un accidente, pues producía muchas más lesiones en mujeres y ahí tenía mucho más problemática en las mujeres que en los hombres, hasta que se llegó a la conclusión de que el problema era este. Y eso a lo mejor no hubiera pasado si hubiera habido una mujer en el equipo de ingenieros, porque hubiera dicho, oye, que estos muñecos con los que estamos validando los automóviles o los airbags o los sistemas de seguridad no son de mi tamaño o de mis dimensiones o de mi anatomía. Entonces, que haya mujeres en los equipos de ingenieros que diseñan la tecnología y que implementan la tecnología, no solo es una cuestión de números, sino también una cuestión de mejora de esos diseños en el futuro. Bueno, y ya para terminar, no sé si me he extendido mucho, pero simplemente contaros qué es lo que hacemos en CWB Lab. Nosotros en mi grupo de investigación, donde hay aproximadamente unos 30, depende de la época, ingenieros, doctores y estudiantes de doctorado trabajando, pues nos dedicamos a aplicar la IA en estas tareas que yo os decía antes, una IA parcial para automatizar procesos, tanto en mejorar la sostenibilidad, en mejorar la salud, en mejorar la industria, en hacer que todo, pues, en general, en mejorar la sociedad. Y aquí, bueno, pues siempre me gusta
Bueno, y aquí un poco, pues, cuáles son los datos con los que trabajamos, pues con texto, con señales, con imágenes, con vídeos, y siempre garantizando, siempre teniendo ahí en la mente la ética, ¿no? Que la anonimización de los datos, que son sobre todo datos sensibles en el campo de la salud, el desarrollo de no tener las cosas en la nube, sino el desarrollo de servidores propios donde desarrollamos nuestros sistemas para que los datos no sean vulnerables y en la aplicación de protocolos también de reducción de riesgos y sesgos. Pues no, y siempre me gusta acabar mis charlas con una foto de mi equipo, que este ahora mismo no es la final, el de hoy en día tenemos que actualizarlo porque lo que sí que pasa en la universidad, como imagino que en otros grupos de investigación, es que tristemente no nos podemos quedar a todos los investigadores y pues los investigadores van cambiando y van mejorando su futuro en empresas y ahora con la inteligencia artificial, pues en muchos lugares, tanto de Europa como de fuera y también de España, donde tengo pues el orgullo de pensar que he aportado un granito de arena en sus vidas. Pues nada, gracias. No soy Adrián. No, porque no había hablado, ahora sí, ¿no? Dale, dale. Vale, no me ha dado tiempo ni... No, muchas gracias, Valeri. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. La audiencia no, pero creo que Rosa sí que quiere hacer una. Muchas gracias por aceptar la invitación y por haber sido muy clara toda la ponencia. Yo quería... está apagado, perdón. A ver, es que está el micro apagado. A ver ahora. Ay, ahora no te oímos, Valeri. Me ha llamado mucho la atención los datos que nos dabas al final en relación a cómo cuando tú estudiabas había mucha más participación de mujeres en las aulas y ahora hay menos. Y cómo precisamente esa idea de que si los sistemas son muy masculinizados pueden generar sesgos. Entonces, ¿crees cuál puede ser la solución para ello? ¿Consideras que quizá la formación en niveles inferiores promoviendo la ciencia puede ser una opción e incluso en la propia universidad si se puede hacer algo al respecto? Y en último término, pues me gustaría que nos comentaras cómo es tu experiencia trabajando con equipos de estas características en los que van cambiando y cómo en realidad la universidad es un trampolín para que esas estudiantes puedan desarrollar su faceta de científicos y científicas. Gracias. Gracias, Rosa. Pues con respecto a la primera pregunta, la verdad es que le he dado muchas vueltas. No sé por qué, no sé si es porque se ha visibilizado que, por ejemplo, las profesiones como informática, telecomunicaciones, etcétera, eh, son unas profesiones de, no sé, frikis o no sé, pero las chicas no quieren. Creo que la solución, a mí mis alumnos y mis hijos que también han estudiado Teleco me dicen que, por ejemplo, en Teleco me tienen que poner una estatua porque he convencido a mucha gente y a muchos chicos, porque de verdad pienso que es una carrera con mucha salida de estudiar Teleco y, y la verdad que son fácilmente convencibles las chicas para estudiar una carrera tecnológica. Simplemente les tienes que enseñar qué salidas tienen, qué pueden hacer, que ver a alguien que son como ellas y que pueden hacerlo. O sea, yo creo que no es una cuestión de que no quieren o de que no tienen capacidades para estudiar esa carrera, sino ese tipo de carreras, sino ver que un perfil como ellas pues lo están haciendo. Yo creo que la visibilización de las mujeres que hacen eso creo que es un punto positivo y también, como tú has apuntado, pues llevar a niveles más bajos, a colegios, la formación en estos temas también puede ser un punto importante. Y la otra pregunta que me haces, pues de verdad decirte que para mí es como una dualidad, ¿no? De sentimientos. Por un lado es una putada, con perdón de la palabra, porque siempre tienes que estar enseñando a gente y eso cuesta mucho, ¿no? Mucho esfuerzo. Pero por otra parte es como mucho orgullo, ¿no?
ver que estás formando a gente que luego consigue pues escalar alto, ¿no? en su profesión. Pero también decirte que es bueno, o sea, la idea es que siempre alguien de los old, ¿no? De los antiguos se te quede contigo, tener por lo menos financiación para que alguien se quede contigo y te pueda ayudar a formar a los que vienen detrás, porque si no, tú solo es complicado y muy time consuming, ¿no? Como decimos los ingenieros. Muchas gracias, Valerie. Creo que si no hay más preguntas, te podemos dejar que puedas dar otro curso en otra, ahí en las Baleares. Nada, agradecerte nuevamente que te hayas podido conectar, incluso que hayas tenido paciencia porque íbamos con un poquito de retraso y esperemos verte en otra, ya con más tiempo y personalmente porque es cruzar la acera. Así que Vale, no. encantada y muchas gracias por la invitación y enhorabuena. Vale, hasta Chao, luego. adiós. Bueno, vamos a continuar con la mesa. En este caso, a mi derecha tengo a Alberto Valiente. Él es, me lo paso en inglés, pero también me lo paso en castellano, pues yo creo que en este círculo es director de operaciones en Kibin. Además es abogado y economista con más de 15 años de experiencia en Derecho Corporativo y en M&A. Antes de incorporarse a Kibli en 2021, trabajó como abogado mercantilista en el despacho de Garrigues y Alberto además supervisa la operatividad de negocio y la alianza estrategia y lidera la área de legal y es SG, calidad regulatorio, marketing y comunicación y market access. Alberto, muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Genial. Tengo una presentación, no sé si la Ay, puedes sí, compartir. efectivamente. Bueno, Aquí. Lo primero, daros las gracias a Rosa, a Adrián, a todos los organizadores. La verdad es que mi perfil, como comentaba Adrián, yo soy abogado de formación y trabajo en una compañía tecnológica. Entonces, volver a la facultad de Dret y... Espera, ha sido pasando, ¿no? Sí. Esto sí. Que lo quitemos del medio. Ahí, ¿no? Se deja. Perfecto. No, como os decía, yo soy abogado de formación, entonces volver a la facultad de Dret y comentar entre compañeros juristas, ¿no? Con un enfoque más jurista, siempre me llena de alegría, ¿no? Yo creo que en el entorno en el que yo me muevo, en el entorno así más tecnológico, siempre se hace una dicotomía, ¿no? Muchas veces entre la tecnología o la industria como el motor del progreso y a veces como la legislación o el legislador, en este caso, como un poco el freno, ¿no? a ese avance. Yo creo que eso es llevarlo demasiado un reduccionismo quizás excesivo, ¿no? Porque son al final dos caras de la misma moneda. Por un lado, efectivamente, la industria, como no puede ser de otra manera, en la academia, tiene que ser la que lidera el avance científico y el avance tecnológico. Y el legislador no tiene que ir por delante de eso y no tiene que estar buscando legislar sobre realidades que todavía no se han plasmado, ¿no? en la sociedad. Es lógico que el legislador tarde más y vaya acompasando su actividad al impacto que pueda tener en la sociedad. Por eso a veces esa dicotomía, y de ahí un poco la portada, ¿no? que quería compartir con vosotros, porque al final la tecnología no deja de ser algo que es, en este caso, la IA, ¿no? que venimos hablando también toda la mañana. Es una tecnología más y al final la tecnología se puede usar para el bien o se puede usar para cosas no tan buenas. La industria, y por eso también me gusta hablar del concepto de legal desde el diseño, la industria tiene una responsabilidad que es que independientemente del estado en el que esté la legislación en un momento, independientemente de que puedan haber lagunas legislativas que puedan aprovecharse en un momento dado porque la tecnología, como comentábamos, está un paso por delante, tiene una responsabilidad ética y tiene una responsabilidad de adaptar su actividad a el bien común, ¿no? Que es lo que podríamos comentar en esta sesión. También, por el lado del legislador, hay una responsabilidad de que esa actividad legislativa no acabe por un lado,
Por supuesto, tiene que proteger esos derechos fundamentales, sobre todo en esos ámbitos tecnológicos en los que se están tocando derechos fundamentales de la ciudadanía, pero el legislador también tiene que buscar que esa actividad legislativa no acabe impactando en el progreso, generando un retroceso en el progreso, que también acaba teniendo haciendo mella en la propia sociedad, en los propios ciudadanos, que no puedan beneficiarse de forma correcta de esos avances, ¿no? Entonces, por un lado la tecnología, la industria, por un lado por otro lado los legisladores, es una relación que tiene que haber una colaboración y tiene que haber un acompasamiento, ¿no? Entonces, si os parece, yo lo que quería era, de alguna manera, aterrizarlo a mi experiencia, ¿no? Este es un poco el marco general sobre el que os quería hablar, pero aterrizado a mi caso concreto y a la experiencia. Yo os quería comentar muy brevemente lo que hacemos en Kibim. Nosotros somos una empresa tecnológica que lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial en el análisis de imagen. Eso nos permite detectar en las imágenes médicas, en tomografías, en rayos X, en resonancias, nos permite detectar lesiones que de otra manera son invisibles para el ojo humano. Son lesiones que pueden ser muy pequeñas y que el ojo humano no puede ver. Y eso, también un poco en relación con lo que comentaba Valeria antes, eso al final redunda en que se pueden anticipar mucho la detección de lesiones, la detección de enfermedades, en que se pueden hacer diagnósticos más precisos y en que se pueden hacer también tratamientos más eficaces, ¿no? Claro, estando en el ámbito tecnológico y en el ámbito sanitario, tenemos un doble marco de juego, digamos, ¿no? De dos grandes bloques legales que nos aplican. Por un lado está el producto sanitario. Nosotros como compañía de software, pero que estamos dentro del sector sanitario, se nos considera ese software que desarrollamos, esos programas informáticos, se considera un producto sanitario. Por tanto, nos aplica toda la normativa de producto sanitario. Pero también, como utilizamos IA, como la inteligencia artificial, como una de las herramientas con las que generamos ese software, también nos aplica, como no puede ser de otra manera, la normativa más reciente, que es la de la inteligencia artificial. En el marco del producto sanitario, nosotros se nos clasifica, seguro que muchos ya lo sabéis, se clasifican los productos sanitarios en función del potencial riesgo que puede tener para el paciente, del impacto que puede tener su utilización en el paciente. Hay diferentes clases que van desde la clase 1, que es el tipo de productos más sencillos, que puede ser pues, un vendaje, por ejemplo, a clase 2, A y B. Nosotros estamos en la 2B, que es ya el segundo nivel más alto a nivel de exigencia regulatoria, de cumplimiento de normativa que tenemos que tener, y la clase más alta, que sería clase 3, que sería, pues por ejemplo, en este caso, directamente un marcapasos, ¿no? o un stent. Claro, nosotros esa normativa lo que nos obliga es a que cumplamos una serie de requisitos que van desde la formalización y la documentación de toda la evidencia científica, lo que nos permite decir que nuestro producto hace lo que decimos que hace, la vigilancia cuando lo sacamos al mercado, es decir, cuando ya estamos comercializando, confirmar, mantener esa vigilancia de que se está utilizando y de que está funcionando de forma correcta. Estamos sometidos a auditorías constantes. Y estamos, bueno, pues toda una serie de requisitos que debemos cumplir por ser una compañía que estamos dentro del sector salud. Esto es independiente de que sea software. De hecho, es verdad que esta normativa tiene ya, bueno, se ha ido adaptando, por supuesto, con los años, pero todavía tiene mucha herencia de esa concepción del producto sanitario como un producto físico, como un producto de hardware. Entonces, nosotros muchas veces al comercializar software o al tener que pedir, como decía Valeria, ha hecho muy buen apunte, ¿no? Nosotros para poder comercializar en Europa tenemos que tener un marcado CE, para poder comercializar en Estados Unidos tenemos que tener la autorización de la FDA americana. Entonces, nosotros hemos ido generando también unas nuevas, digamos, prácticas en cuanto a cosas que antes estaban pensadas para hardware, que ahora tienen que estar pensadas para software, ¿no? Que a veces no tienen un encaje ideal. Y luego el otro gran marco, como os decía, es la regulación de la IA. Es una regulación más reciente y ahí hay críticas, en algún caso, pues con cierta razón, en otros a lo mejor no tanta, pero claro, volviendo a lo que comentábamos al principio de la velocidad, ¿no? en la que se crea la normativa y la velocidad real a la que va la tecnología. La velocidad, bueno, en ese caso el reglamento de IA fue un reglamento pionero a nivel mundial que se empezó a trabajar
creo que incluso antes, los primeros borradores, los primeros comentarios fueron de antes de la pandemia incluso, es decir, de antes del gran momento ChatGPT, que es el que hemos conocido todos, que fue ese tsunami de extensión de la inteligencia artificial como algo ya que está en la calle, aunque la tecnología de la inteligencia artificial, también volviendo a la presentación que decía Valeria, es una tecnología muy antigua, es una tecnología que tiene más de 50, 60 años en sus orígenes, ¿no? Entonces, la regulación que está contenida en la IA, en el reglamento de IA, en muchos casos ha nacido prácticamente obsoleta, o por lo menos en algunos puntos, porque desde el momento que se empezó a trabajar hasta el momento que se ha podido publicar, la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Y hay algunos puntos, por ejemplo, los agentes, que es lo que se está últimamente hablando más, que tienen mucho más, un grado mayor de autonomía, pues la regulación ahora se va a tener que volver a actualizar porque no se contemplaba tanto ese caso de uso. Pero en general nosotros, dentro de lo que es el reglamento de la IA, también se nos considera un sistema de riesgo. La IA, el reglamento de IA, lo que hace es clasificar también los diferentes sistemas o los diferentes usos que puede hacer la IA en función del riesgo, en el sentido de el impacto, la gravedad que puede tener y la probabilidad de que se produzca un daño para el usuario, ¿no? No solo usuarios como pacientes, sino usuarios en general, ¿no? Cualquier ciudadano. Nosotros, al tratarse de un producto sanitario, y se nos considera automáticamente un sistema de riesgo. El reglamento prohíbe algunos sistemas directamente, como por ejemplo los que creo que también los hemos mencionado antes, el sistema de puntuaje social, ¿no? Luego, cuando te hacen un perfilado para no darte determinados servicios. Todo eso está prohibido. Sistemas de manipulación del comportamiento de los humanos, todo eso obviamente está prohibido. Pero los que sí que están permitidos, cuando los detecta o cuando los clasifica como de riesgo alto, como es nuestro caso, sí que te impone también una serie de obligaciones. En muchos casos, algunas de las críticas que se hacen además al reglamento, nosotros, como desde la parte de la industria, lo que estamos observando es que hay algunos solapamientos entre la normativa, eso es lo que se llama la normativa de armonización, que el reglamento de inteligencia artificial lo que dice es, en aquellos sectores en los que ya hay una normativa específica, como es nuestro caso, el producto sanitario, te tienes que ceñir obviamente a esa normativa, y hay algunas obligaciones o algunos requisitos adicionales. Bueno, pues eso todavía se está acabando de casar, porque hay algunas áreas que, como os decía, se solapan y todavía no está del todo claro cuál es de las dos normativas, cuál es la que va a primar. Pero bueno, digamos es el gran campo de juego que se nos plantea. Al ser un fabricante de productos sanitarios tenemos esa regulación específica, y luego también la de la IA, que en este caso es simplemente por ser la tecnología que estamos utilizando. Esto también nos lleva a que hay otros dos grandes bloques de cuestiones jurídicas, ¿no?, que tenemos que abordar. Por un lado, la privacidad, que por supuesto también ha salido durante este coloquio, y la responsabilidad. Entrando en la privacidad, es muy importante que podamos distinguir el uso que se hacen de los datos a la hora de desarrollar este tipo de algoritmos en función del momento en el que se está trabajando con el algoritmo. En la fase de desarrollo del algoritmo, nosotros, la industria, las empresas tecnológicas que están desarrollando este tipo de algoritmos, lo que necesitamos es acceder al dato, ¿no? Cuanto más datos se pueden acceder, de más calidad va a ser el algoritmo, y va a evitar esos sesgos, ¿no?, que comentaba también Valerie. Cuanto mayor es el muestreo, la base de datos sobre la que puedes entrenar el algoritmo, cuanto más calidad tiene en cuanto a más diversidad, en cuanto a que representa muy bien y de forma fehaciente lo que es la distribución de la sociedad, el algoritmo final no va a tener esos sesgos, y va a tener una mayor calidad, y va a tener la capacidad de identificar o de reflejar la realidad, ¿no?, o lo más parecido posible a la realidad. Cuando se habla de sesgos en IA, no es tanto un problema matemático, no es un problema de las ecuaciones, es un problema de que la base con la que se han entrenado el cuerpo de datos con el que se ha entrenado el algoritmo probablemente no estaba lo suficientemente diversificado y no tenía la calidad suficiente para generar un algoritmo correcto. En esta primera fase, en el diseño y en el desarrollo del algoritmo, es donde el reglamento de protección de datos, que tenía toda la intención y toda la loable intención de proteger esos datos y esa privacidad individual, no ha
no tuvo en cuenta en su momento el impacto que podía tener en investigación, ¿no? Entonces ahí sí que ha generado, sobre todo para las empresas europeas, y es algo que se viene comentando ahora también en relación con la soberanía digital y la situación europea respecto a otros territorios, sí que ha generado un cierto retraso, un cierto bloqueo en cuanto a lo que es la investigación. Esta situación sí que ya desde hace unos años se ha detectado y se están tomando medidas para modificarlo, sobre todo en el ámbito sanitario se ha generado ya el Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud, precisamente para fomentar que ese uso secundario de los datos, cuando son datos absolutamente anonimizados, agregados, que no se necesita saber quién es el individuo, sí que se puedan utilizar para investigación, ¿no? y que se fomente o se facilite el acceso de las empresas europeas a datos de calidad para que se mejore el algoritmo, que es lo que va a mejorar el producto que luego los pacientes van a poder utilizar, ¿no? Y por otro lado, y ahí sí que el reglamento es la clave, ¿no? y es el que hay que seguir a pies juntillas, es ya en el uso clínico, ¿no? Cuando ya estás utilizando el algoritmo en un hospital y en el que tienes que estar utilizándolo con una identidad concreta y frente a un paciente concreto, lo que primero que tienes que evitar es que haya situaciones en las que se pueda confundir o en las que se pueda haber algún tipo de identificación errónea o confusión entre pacientes. En esa fase, las empresas no solo tenemos que seguir el reglamento en la parte de protección de datos, sino también tenemos que implementar todas las que son las medidas de ciberseguridad, porque también es algo, y ahora la situación geopolítica en la que estamos también, el sector salud, el sector nuestro, es un sector que puede estar muy ligado a defensas o expuesto a la política de defensa o expuesto a ataques, a ciberataques que hay que tratar de evitar. Esto sería, digamos, por el lado de la privacidad, pero el otro gran bloque jurídico, como os decía, es el tema de la responsabilidad. A día de hoy, y este es un debate que todavía no está... no ha llegado del todo, pero va a llegar a futuro. A día de hoy, los algoritmos de IA, los productos como los de nuestra empresa o cualquier otra empresa, son productos de apoyo al diagnóstico. Esto lo que significa es que es el clínico, el profesional sanitario, quien sigue siendo el responsable final de la decisión. Entonces, independientemente de lo que diga el algoritmo, quien asume la responsabilidad a la hora de firmar un diagnóstico siempre es el profesional sanitario. Esa es la situación a día de hoy, también porque el reglamento de IA sigue imponiendo que el humano tiene que tener la decisión final y que cualquier decisión, cualquier aporte, digamos, que haga la inteligencia artificial tiene que estar supervisada por el humano. Pero eso es a día de hoy. A día de hoy, con el estado del arte, en cuanto a la tecnología de a día de hoy, en unos años, no sé si serán 10, 5, 20, la tecnología sí que va a ser capaz, a medida que también mejoren esos algoritmos, a medida que mejoren el acceso a los datos, va a ser capaz de tener una autonomía mucho mayor y va a acabar acertando seguramente más que el propio clínico. Entonces, ahí habrá que regular, habrá que revisar cuál es ese régimen de responsabilidad de la IA, sobre todo de los fabricantes de inteligencia artificial, de productos que están basados en inteligencia artificial y que ya van a tener esa autonomía para diagnosticar directamente al paciente, ¿no? Entonces, ahí nosotros, desde Kibin, yo creo que eso es un debate que me gustaría dejar un poco abierto porque creo que tiene mucho digamos, mucha enjundia a nivel jurídico, es qué va a pasar, ¿no?, en el futuro, cuando lleguemos a ese punto en el que el humano, de alguna manera, no se atreva a ir en contra, a contradecir al algoritmo. ¿Y qué pasará si el algoritmo puede equivocarse en algún momento, ¿no? Nosotros lo que abogamos como empresa es que tenemos que tener también responsabilidad, porque esa es una manera de que también del mercado se expulse a compañías o a empresas que no quieren hacer las cosas bien, que tienen esa tentación de recortar costes o recortar formas de trabajar que tienen que ser las propias y las correctas dentro de un sector como el de la salud, porque al final están de alguna manera protegidas porque la responsabilidad viene dada viene atribuida al radiólogo, ¿no? Entonces yo quería de alguna manera acabar o presentar esta pregunta abierta de cómo se tiene que ir llegando cada vez más a esa responsabilidad.
Y bueno, por terminar ya, esto es una foto, una imagen de los productos que nosotros diseñamos. Eso es una próstata, y lo que hace nuestro algoritmo es ser capaz de detectar esa lesión y clasificarla en cuanto al riesgo. Nosotros lo que decimos y lo que defendemos es que el cumplimiento legal y la perspectiva legal en un sentido amplio, ¿no? Desde el punto de vista legítimo, ¿no? y de impacto social y de relación con la sociedad, el cumplimiento legal de la normativa presente o de la que pueda venir a futuro si todavía no se ha desarrollado es una característica que tiene que estar presente en el diseño del producto desde el día cero, desde el momento en que se plantea. Y ahí tiene que buscarse esa corresponsabilidad y esa colaboración entre la industria, los desarrolladores de la tecnología y los legisladores para buscar ese balance y que esa colaboración y esa relación siempre sea sostenible y en beneficio, por supuesto, de la sociedad. Muchas gracias. No sé si hacemos turno de preguntas y luego ya se hace la presentación, ¿vale? No sé si hay preguntas. Yo es que tengo por eso, ya tengo varias. Pero bueno, primero vamos a priorizar a la audiencia que está aquí, y luego yo tengo varias, un par de ellas. Perfecto. Cuando quieras, Claudio. Estabas comentando a última hora sobre la utilización de la inteligencia artificial en procedimientos. Sobre todo, hay dos procedimientos que me preocupan, que uno es en la sanidad y el otro en la justicia, en la ejecución de su justicia. Con el profesor Cotino asistí hace un tiempo con un tema con lo de la justicia, y estuvimos hablando. Y ahora a mí lo que realmente, cuando se produce un diagnóstico erróneo, yo entiendo que la responsabilidad siempre debe de ser de quien decide utilizar la herramienta puesta a su disposición para proceder a realizar esto. Porque si tuviéramos que buscar a los autores intelectuales del diseño del algoritmo, eso sería una merienda de negros, independientemente que cuando hay un médico que utiliza una herramienta, se entiende que tiene los conocimientos suficientes para tomar la decisión de si procede o no procede y en qué grado procede su implementación en el procedimiento que esté utilizando. Lo mismo que cuando estamos... recuerdo la pregunta que le hice yo al profesor Cotino con relación a este tema de la utilización de la inteligencia artificial a la hora de dictar sentencias, y ya no sentencias, sino acuerdos de prisiones provisionales, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta algo tan importante, que estamos jugando con el ser humano, y que hay toda una serie de circunstancias que abocan en un momento determinado bien a una situación de enfermedad o bien a una situación de un posible delito y que realmente le vienen dadas. Lo que yo decía es que hay gente que desgraciadamente para él, cuando nace es carne de presidio, porque está sometido a una serie de circunstancias que difícilmente dan otras opciones. Entonces, en estos momentos, en la legislación española, cómo está regulado el uso de esta inteligencia y los aciertos, errores que se puedan producir y si hay procedimientos en curso por reclamaciones de... Bueno, en Estados Unidos ya sabemos que reclaman indemnizaciones millonarias, ¿no? Pero en este país hay algo en curso, ¿se está produciendo un movimiento en este tema? Sí, no, muy buena pregunta. Vamos a ver, a día de hoy la inteligencia artificial no deja de ser otra herramienta más, pero una herramienta como podría ser el hecho de que, no sé, el juez cuando va a dictar una sentencia ahora utiliza un ordenador con un teclado y hace 50 años... ¿O un médico un bisturí? O un médico un bisturí, efectivamente, o un monitor en el que lo tiene que ver. Entonces, la responsabilidad
a día de hoy sigue siendo de la persona que tiene que tomar que tiene dentro de sus facultades tomar o esa sentencia, o dictar esa sentencia, o tomar o realizar ese diagnóstico. Lo que puede pasar con los algoritmos por llevarlo al terreno nuestro que conozco mejor. En un algoritmo, cuando tú lo certificas, tú lo que tienes que explicar es que tiene una serie de características y tú lo que dices es con mi algoritmo es capaz de detectar el 90% de las lesiones y funciona dentro de estas características, con este tipo de máquinas de resonancia magnética, con este tipo de formato de imagen médica, es decir, tienes toda una serie de limitaciones de cómo se tiene que utilizar tu producto. Si dentro de la utilización de ese producto se ha producido un error, entonces lo que tienes es un producto defectuoso y ahí sí que como fabricante tú respondes, pero fabricante en este caso de algoritmos de inteligencia artificial, pero eso es un régimen que aplica a cualquier otra empresa, ¿no? Es decir, como fabricante tú tienes que garantizar que tu producto cumple con las especificaciones para las que está certificado. Pero la responsabilidad de lo que es el diagnóstico como tal, si tu algoritmo está funcionando dentro de los parámetros certificados, la responsabilidad siempre es del médico, del profesional sanitario o en este caso, del juez, ¿no? Es decir, si alguien firma una sentencia apoyándose en la inteligencia artificial porque le ha servido para redactar más rápido o para acceder a jurisprudencia que a lo mejor no conocía, pero si no ha verificado que todo el contenido es correcto, la responsabilidad por supuesto, es de esa persona. Pero en este caso la IA lo que tiene es un potencial abrumador para mejorar lo que son los procesos, recortar tiempos, mejorar las capacidades a la hora de asumir, en el caso sobre todo de la medicina y de la justicia, que son probablemente dos de los sectores donde más carga hay ahora mismo, y permitir al ser humano, de momento, a día de hoy, permitir al ser humano expandir sus capacidades, pero nunca sustituirlo, a día de hoy. El debate de lo que pasará dentro de 10, 15 años es lo que quería un poco... En estos momentos se está exigiendo, se está siguiendo y hay un control de vigilancia para evitar que quienes generan y crean esos algoritmos desde el origen sesguen en función de esto para que canalicen hacia determinados resultados finales. Estos ¿existe ese control? Sí, ese es el reglamento de inteligencia artificial que comentaba, que ya impone una serie de obligaciones a los fabricantes que utilizan la inteligencia artificial para hacer sus productos, no solo sanitarios, sino en cualquier ámbito, para que no hagas usos que sean contrarios o que estén prohibidos, como os decía antes, ¿no? Pues el hacer un perfilado de personas para evitar, por ejemplo, que a una persona le puedan dar un seguro médico, o la manipulación, ¿no? o el tema de saber lo que llaman el scoring, ¿no? De saber una persona, hacerle todo un registro de sus decisiones o su situación económica para que cuando va a solicitar un préstamo no se lo puedan dar. Todo eso ya se está regulando. Sí que, como decía antes, y vuelvo un poco a la idea principal, la tecnología va a ir siempre más rápido, pero ahí también está la propia responsabilidad de la industria. La mayor parte de la industria, bueno, sí, hay una parte económica, por supuesto, pero la mayor parte de la industria no tiene ese afán de hacer algo que sea perjudicial. Por supuesto hay excepciones y por supuesto esas son las que nos llaman a todos la atención, pero precisamente lo que se busca es esa sostenibilidad de el negocio como tal tiene que continuar, pero tiene que continuar dentro de unos parámetros que sean aceptables y que no genere un daño social. Entre otras cosas porque tampoco eso es una mentalidad muy cortoplacista, es decir, aprovechar a lo mejor alguna laguna porque la tecnología puede ir por delante, pero todavía no ha llegado la legislación ahí, eso puede durar un corto periodo de tiempo y no ningún negocio serio, ningún inversor maduro va a querer estar en una compañía que se está jugando el que mañana pueda salir una legislación que los deje fuera del mercado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy rápido, muchas gracias por la ponencia. Siempre que hablamos de responsabilidad pensamos en los fallos de la IA y mi pregunta es si ves cercano un escenario donde un médico o una médico puede ser responsable por no haber usado inteligencia artificial, es decir, incluirla dentro del LexArtis cuando detecta el 90% de determinadas cosas y el médico prefiere no usarlo, o si crees más bien que se va a seguir manteniendo esa opción del médico de ser más tradicional o menos. Sí, gracias. Es buena reflexión. O sea, precisamente yo creo que ahí es donde va la tecnología y ahí es donde van a acabar actualizándose los protocolos médicos. O sea, al final, con la LexArtis actual,
de momento no es obligatorio utilizar o apoyarse en los algoritmos. Es una ayuda y es algo que cada médico decide de forma individual y no existe dentro de los protocolos una obligación de revisarlo. Pero, por ejemplo, hace 30 años tampoco había una obligación de hacer, por ejemplo, las mamografías, ¿no? Y no el médico no tenía por qué fiarse de la imagen, que era a lo mejor una técnica de palpación manual. Se cambiaron los protocolos y se incluyó que la imagen, la mamografía en este caso, era una parte indispensable del protocolo. Si a día de hoy un médico no siguiera ese protocolo, ahí estaría incumpliendo, no estaría teniendo una buena praxis. En el caso de la inteligencia artificial, de estos algoritmos, va a pasar razonablemente lo mismo, porque a medida que esa tecnología vaya avanzando, y ahora nosotros en el caso que os comentaba antes de próstata ya estamos en el 90%, pero por la propia evolución y naturaleza de las cosas, dentro de unos años, esperemos que pronto, estaremos más en el 95, 96, 99. Un médico, a día de hoy, un radiólogo experimentado, la media es que esté en el 80%, me refiero en la detección de lesiones. Luego, obviamente, su experiencia le permite pues, catalogarlas o decidir cuáles a lo mejor no son relevantes en este momento, que tampoco por manejar también la propia psicología del paciente, que es decir, hay muchas circunstancias todavía que el médico obviamente tiene la experiencia y lo está haciendo, pero lo lógico y lo esperable es que se actualicen esos protocolos para incluir esos algoritmos, porque le van a aportar a los médicos una ayuda adicional que de otra manera el ojo humano, pues la propia biología y la anatomía del ojo humano está limitada a la resolución y lo que somos capaces de ver. Eso, si te lo va a dar la máquina, no tiene sentido que no se tenga en cuenta, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, yo sí quería hacerte... Tengo varias, pero voy a centrar solo en una, que lo que pasa es que yo sé puede ser compleja, pero como tienes la experiencia práctica de ya, ¿no?, de años consolidados con el reglamento de productos sanitarios y ahora que os llega también el EIAT, yo quería decirte si consideras que ha sido adecuada la idea de la Unión Europea de decidir que la regulación de la inteligencia artificial siga la estructura del nuevo marco legislativo, es decir, de los productos sanitarios, de los ascensores, etcétera, es decir, que siguen esta estructura. Yo creo que en parte a vosotros puede venir bien porque ya tenéis la estructura, es decir, tenéis el marcado CE, tenéis la evaluación de la conformidad, es decir, suena a la misma letra, que al final eso es importante. Yo creo, para una empresa dice, vale, sé de qué va esto, pero claro, al final los requisitos que vienen del reglamento de IA son requisitos altos, pueden marcar barreras de entrada, a lo mejor no tanto para vosotros que ya lleváis cierta experiencia en el mercado CE, pero a lo mejor pequeñas empresas que están empezando ahora sí que le puede costar. Entonces mi pregunta es, ¿crees que ha sido buena idea que se haya decidido que la regulación de la inteligencia artificial vaya por vía mercado CE o regulación de productos? A ver, bueno, yo creo que lo importante es la intención, ¿no? Es decir, que hubiera una regulación y que se implantara cuanto antes de la inteligencia artificial y del uso que se puede hacer es algo positivo y es algo que era necesario, ¿no? En el caso concreto de la sanidad, y yo creo que y otros sectores que ya tenían esa legislación de armonización, que ya estaban cumpliendo, era importante también balancear cómo se está cumpliendo ese objetivo, es decir, esa protección del ciudadano, que ya en esos sectores, antes incluso de utilizar la inteligencia artificial, ya tenían que estar regulados para verificar que efectivamente la protección a los ciudadanos ya existía. ¿Cómo balanceamos el no crear, digamos, burocracia, no crear costes adicionales, una carga adicional que no está aportando nada a lo que es el objetivo final, que es esa protección, sino que simplemente sería una carga adicional? Entonces, yo creo que sí que tiene sentido que se haya mantenido esa legislación armonizada y que se intente mantener lo que ya estaba funcionando, adaptándolo con las adaptaciones que hace falta hacer más específicas para la regulación de la inteligencia artificial. Sí que es verdad que hay algunas cosas en las que se está solapando, en las que incluso puede haber alguna regulación que es hasta incluso contradictoria. Ahora, por ejemplo, uno de los temas que más se está hablando es el tema de los datos, cómo tienen que viajar los datos, ¿no? Si mantenemos datos federados, que lo que viaje, o sea, el dato se mantiene y lo que viaja es la información, digamos, o que sí que se manden los datos. Ahí tenemos una contradicción, porque como fabricantes de productos sanitarios tú tienes que tener identificados y
mantener documentado cuál ha sido tu base de datos con la que has desarrollado el algoritmo, pero por otra parte, si se va a primar solo el dato federado, no vas a poder tener digamos, la custodia de esos datos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que todavía se tienen que afinar, que todavía se tienen que ir desarrollando, pero sí que para mí tiene sentido que se haya intentado mantener o respetar todo lo que ya se estaba haciendo en esa legislación anterior para no generar una carga que no va a tener un impacto real, que no tiene una utilidad real. Vale. Pues mira, eso es súper interesante. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. La verdad ha sido súper interesante. Un tema además muy complejo y muy bien explicado en poco tiempo. La verdad que te lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Vale, ahora vamos a continuar con, en este caso, los siguientes dos ponentes. Bueno, para ir adelantándonos y así, mientras que Rosa comparte el contenido que queremos, bueno, que hoy los compañeros y compañeras quieren hoy mostrar y que han hecho y que han realizado. En este caso, vienen a hablarnos, por un lado, al final, tenemos a Borja Sánchez Barroso. Él es compañero de la casa, en este caso el Departamento de Derecho Constitucional, y simplemente como detalle ya de que muestra que es un tema que el tema del desarrollo del estudio de las tecnologías ya de pronto lo lleva integrado, como se podría decir, ¿no? Como un sistema. Su tesis doctoral ya fue sobre el principio de precaución, que bueno, este principio, como bien saben, regula los retos planteados por la ciencia y la tecnología en contextos de incertidumbre. Entonces, la verdad que... Y además luego han tenido bastantes publicaciones relacionadas con temas relacionados con el desarrollo de las tecnologías y el impacto en los derechos fundamentales. Y posteriormente nos hablará también Elisa Simón Soler, también compañera, en este caso del Departamento de Derecho, bueno, del área de Derecho Procesal, también de la Universidad de Valencia, y simplemente una de sus líneas de investigación, ¿de acuerdo? Entre otras, el impacto de la IA en el ámbito de la justicia, y recientemente han elaborado, junto a la profesora Ana Montesino y Rosa Cernada, que la tenemos aquí, están todas partes, el libro blanco sobre inteligencia artificial y abogacía, que además tiene una gran repercusión por su excelente calidad. No sé cómo lo vais a distribuir, entiendo que si quieres... Empiezo yo. Empiezas Sí, tú, Elisa, sí. vale, y a partir de ahí pues ya... Nada. Si quieres, te dejo aquí... No me hace falta nada. ¿No te hace falta nada? No, Vale, a mí no. pues Va a entonces ser nada. Borja. Va a ser Borja, vale. Sí. Yo quería empezar agradeciendo a Rosa Cernada por la invitación a formar parte de este proyecto. Para mí ha sido un placer y un privilegio trabajar tanto con Rosa como con Borja. Y verdaderamente yo creo que vamos a ser muy concisas en la presentación. Nuestra intención fue adaptar la Carta de Derechos Digitales a las formaciones STEM y hacerlo de manera muy pedagógica para que fuera atractiva al estudiantado de esas carreras. Y la verdad es que tanto Fabiola como Valeria Naranjo han dicho dos cosas que digamos que vertebran un poco cuál es el espíritu de esta Carta de Derechos Digitales para Mentes STEM. Una pregunta que latía a la hora de diseñar este trabajo era, como ha dicho Valerie, esas preguntas de ¿para qué?, ¿para quién? Y con qué consecuencias. Porque creíamos que era necesario que el estudiantado STEM estuviera comprometido y generar cierta conciencia de que sepan que esos desarrollos de inteligencia artificial van a tener un impacto positivo, como el que nos acaban de presentar hace un instante, pero también negativo y que va a tener unos efectos en el ejercicio efectivo de derechos. Entonces, nuestra idea fue hacer un listado de los derechos e enfocarlo de una manera que fuera muy accesible para el estudiantado. Si cuando tengan acceso a la guía, o bueno, aquí en el propio en el documento se ve, cada uno de los derechos está estructurado con un concepto legal donde intentamos de forma sencilla acercar el contenido de ese derecho, implicaciones profesionales, es decir, cómo se traduce ese derecho al desarrollo profesional,
Después, en la práctica exponemos unos casos prácticos con una pregunta muy concreta, por ejemplo, de responsabilidad que se decía con anterioridad. Y por último, en ese apartado de para saber más, les ofrecemos otras fuentes de información específica para que puedan profundizar en ese derecho. La guía termina, después de ese listado de derechos, la verdad que podría hacerlo yo, Adrián, perdona. Vale. Con un apartado de para pensar, donde planteamos 6 dilemas con esa idea de generar un espacio de reflexión, de debate, con esa pregunta abierta, por ejemplo, que planteaba ahora Alberto Valiente respecto a la responsabilidad. Bueno, pues que se pregunten, que se cuestionen, que se interpelen. Y, por último, un decálogo que es una suerte de principios operativos para que también sepan de qué manera tienen que utilizar o que haya una reflexión previa a la hora de utilizar estos sistemas de inteligencia artificial. De hecho, se puede ver la manera en la que se han formulado es aplica privacidad, diseña, promueve, pregúntate, respeta, integra, a la hora de como una suerte de mandatos, quizá, para el uso. Pero con el pleno convencimiento de que en realidad entre tecnología y derecho tiene que haber un diálogo, tenemos que intentar generar un lenguaje común y que al final en los desarrollos de inteligencia artificial, como bien se decía antes, desde su diseño hasta después la aplicación, tiene que haber equipos jurídicos tecnológicos que trabajen en conjunto, y pues era un poco esa idea de generar ese sentido común jurídico, social, que pueda ayudar a la hora de estos desarrollos de inteligencia artificial, teniendo en el foco los derechos. Vale, ahora sí. Gracias, Lisa. Y creo que Borja lo que nos va a presentar es la guía en sí. Ahora sí. Bien, y yo os voy a presentar el mapa interactivo que hemos diseñado para acercar todavía más la guía, recomendando que se pueda usar aunque no sea un perfil STEM, porque lo hemos hecho con la idea de que sea muy divulgativo. Creo que hay pocas cosas más ingratas que ser el último en hablar en la última mesa de unas jornadas que van tarde, ¿no? Y antes de comer. Eso yo creo que ya es la guinda. Con lo cual, de los 2 minutos que quiero robarles, medio lo voy a gastar en agradecer a la profesora Rosa Cernada y al resto de compañeras del equipo, a Elisa, pero también a Adrián, que modera la mesa, pues esta participación que, contrariamente a la ingratitud del momento actual, pues ha sido muy grato, ¿no?, participar. Simplemente comentar que el mapa está diseñado de forma muy visual, porque la idea de un mapa es que nos acerque, que nos guíe, ¿no?, que pueda transmitir el contenido de la guía, y como ven, pues hemos diseñado el mapa con la misma estructura que la propia guía. Tenemos los distintos derechos en los que podemos entrar, tenemos unos dilemas y tenemos un decálogo, que son las 10 ideas básicas que hemos transmitido al final, nuevamente de forma muy visual. En cuanto a los derechos, si pinchamos en cualquiera de ellos, podemos tener desde un concepto muy básico con la definición hasta implicaciones profesionales para casos concretos pensados para las profesiones STEM, y problemas prácticos más concretos quizás que los dilemas, donde podemos tener pues distintas preguntas para aquellas estudiantes STEM que están estudiando estos sistemas, diseñándolos, y que pueden plantearse casos muy reales de startups, de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones. Como digo, aquí tenemos incluso algún recurso adicional, ¿no? Tenemos guías también que hemos intentado que sean lo más divulgativas posibles. Y finalmente, en estos derechos, como les decía, pues hemos hablado de dilemas, ¿no? Aquí es donde les recomiendo que, aunque no sean parte del colectivo STEM, o si lo son con más razón, pues puedan entrar, porque al final son dilemas que afectan a toda la sociedad. Tenemos distintos ámbitos donde la inteligencia artificial, la nueva tecnología, está incidiendo directamente, que interactúan con nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, y que por lo tanto nos podremos preguntar siempre qué hacer en estos casos. Verán que algunos no guardan una relación tan estrecha con las profesiones STEM, aunque en todos hemos mantenido el espíritu, y son preguntas que nos atañen a todos y a todas. Con lo cual les animo a consultar el mapa
Ya les digo que creo que es un elemento divulgativo y muy accesible que puede acercar el contenido de la guía, que también está a su disposición. Muchísimas gracias. ¿El libro es exclusivamente electrónico o hay un libro? Electrónico. El libro... La guía La guía. es exclusivamente electrónica. El libro es electrónico, también lo hay en papel. Lo que pasa es que electrónico es lo que hemos favorecido Con el QR. Entendemos esto, que antes sería. Al ser electrónico hemos favorecido la accesibilidad, es decir, que es gratuito. La editorial ha tenido la amabilidad de hacérnoslo abierto y tal, pero luego ellos, como es razonable, también lo venden a un precio... ¿Eso lo vendéis? Aquí no. Aquí lo que hacemos es, damos... Nosotros no la ganamos editorial nada. Atelier. Y para bajarlo electrónico. Les he dado el QR. En todo caso, yo les mandaré un mensajito con el enlace. Y esta guía se podrá consultar también en las páginas de la Universidad de Valencia, que la profesora Rosa Cernada seguro que tiene la amabilidad de enviarles el link cuando estén subidas. El mapa lo hemos hecho todo el equipo, Rosa, Elisa y yo, en este caso, para intentar facilitar el acceso. ¿Solos o ayudados por la IA? Solos. ¿La guía o Todo. el mapa? Las dos cosas. No, la guía es un trabajo nuestro. Y el pero mapa el mapa también. sí que está... El mapa es... Pero hay alguna aplicación... Si No, os ha pero la ayudado, aplicación- si le habéis pedido ayuda a la IA para confeccionarlo. No, el ¿No? mapa es una aplicación que se llama Genially, que permite hacer presentaciones interactivas. Vale. Y digamos que todavía hay que picar mucho vale. dato y Ah, eso demás. me- No tenemos Es que- un agente todavía. Hay aplicaciones de IA que hacen presentaciones Por fijas, eso, por eso. pero todavía no interactivas. Las fijas, Gamma, por Fijas, ejemplo, sí. las hace muy bien. Notebook Vale. también Y tiene, ¿no? Notebook. Las interactivas, hasta donde yo sé, todavía no hay ninguna agente de IA que lo haga. En todo caso, la inteligencia artificial está integrada en la investigación y en la docencia, como tampoco podría ser de otra manera. Quiero decir que las virtudes de la inteligencia artificial también nos ayudan a ser mejores investigadores y mejores docentes. No, es que yo estoy dando un curso de la Naura Nenover, que es de inteligencia artificial, que son 5 sesiones. Ah, muy Y bien. sí, lo estoy dando aquí, en la Facultad de Derecho. Y el profesor pues, nos está enseñando diferentes herramientas. Ah, muy bien. Y una era la de presentaciones y tal, para los alumnos o para trabajo y todo eso. Entonces, como esta está tan chula, pues no te he dicho. Pues esta, Que está muy bien. esta es bastante intuitiva. Sí. No es de IA, pero es fácil de usar y te permite muchas cosas para interactividad. Sí, y muy visual. Lo que has dicho antes, muy visual. Está muy bien diseñada. Sí, Gracias. así creo que tendrían que ser todas las aplicaciones que se hacen para las personas que no somos expertas y que nos facilite a poder trabajar con todo ello y poderle dar utilidad. Pues muchísimas Una gracias tula. porque también fue una decisión importante decidir con qué Cómo lo aplicación se hacíamos, hacía, qué diseño le dábamos y lo que decía Borja, que hubo que también concretar mucho contenido, diseño, o sea que muchísimas gracias. El mérito es más suyo que de Rosa y mío, lo tengo que decir para ser honesta, es verdad. Pero... Sí, desde luego, el mapa tiene el sello de Borja, que tiene la cualidad de hacer fácil lo difícil. Sí, sí. O sea que... Nada, pues por supuesto. Bueno, yo creo que con esto ya quedaos, porque al final yo creo que esto ha sido una labor de todos y todas en el departamento, en la universidad. Y bueno, pues simplemente darles a todos las gracias por haber venido, por haber participado de este evento, a la universidad por acoger estos convenios que tienen una razón de ser, porque que lo que hacemos en estos muros pues ayude a los que y las que están fuera, pues la universidad nació también con ese afán, ¿no? Bueno, y pues desde luego al Ministerio por apostar por explicar derechos digitales a gente mayor y por explicar a gente que hace tecnología la importancia de los derechos digitales. Muchas gracias a todos.